La doctora Reynoso en este momento tiene una audiencia superpuesta. El motivo de su ausencia. Gracias, doctora. Y se encuentra presente también el defensor público coadyuvante, el doctor José Nicolás Chumbita. Y efectivamente ya está en este tribunal el testigo citado para el día de la fecha, el señor Enrique Carlos Oscar Lancilotto. Bien. Adelante. Tome asiento, licenciado, ahí. Buenos días. Bien. Licenciado, Sí. Carlos Enrique Oscar Lancilotto. Enrique Carlos Oscar Lancilotto. Sí. Bueno, vamos a tener los nombres. Perfecto. Buenos días. Buen Bueno, día. usted ha sido citado como testigo y bien sabe que es la obligación de decir verdad de todo lo que se le pregunte. Por nuestra parte, por mi parte, tengo la obligación de preguntarle, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte en este acto. Sí, prometo decir la verdad. Bien. Van a formular desde la Fiscalía preguntas, igualmente de la querella, eventualmente la defensa, y siempre procurando para que se registre, quede grabada la respuesta. Doctor, Sí. testigo Testigo propuesto por la querella. Tiene la palabra, doctora. Bien, gracias. Buenos días, Karim. Sí. Bueno, este contexto es que tiene un juicio donde hay un único imputado que es el alférez Brito. Y uno de los hechos que aquí se juzgan es la participación que tuvo en el de Carlos Alberto Lancilotto. Le voy a preguntar en principio qué vínculo tiene con el profesor Lancilotto, Carlos Alberto. Hijo. ¿Sabe usted de su detención, la fecha de la misma, si estuvo alojado en el IRS? Sí, por supuesto. Digamos, a mi papá lo llevaron preso en el mes de junio de 1976. Llegaron 2 policías de civil a su domicilio acá en La Rioja. Yo estaba ahí. Yo lo estaba acompañando, también mi madre y mi hermanita, que tenía 11 años de edad. Y luego vino mi papá y me dijo, los señores vinieron a detenerme, ¿no? Y se lo llevaron. Se lo llevaron nosotros suponíamos, a la cárcel de La Rioja, al Instituto de Rehabilitación Social, como les decía. Yo presencié la detención de mi padre. Cuando llegaron esos policías y me enteré de eso, yo como me abalancé sobre ellos tratando de buscar una explicación. Uno de ellos hizo un gesto como para sacar un arma, el otro lo frenó, bueno, y ahí pasaron las cosas y se lo llevaron a mi papá y ahí empezó todo. Años de sufrimiento por parte de él. Sí. ¿Sabe el periodo en que se encontró alojado ahí en el IRS? Sí, estuvo alojado en la cárcel de La Rioja desde la detención hasta el traslado. Digamos, el traslado al penal de Sierra Chica en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Supo en qué específicamente, en qué lugar, en qué celda se encontró su padre? La celda exactamente no puedo precisarla. Digamos, los familiares de los presos políticos no teníamos ninguna información de nada. ¿Su padre se lo contó? O Sí, no, por supuesto. Por otras vías. Sí. Luego, digamos, ya cuando... o sea, no tuvimos ningún contacto posible con mi papá desde que fue detenido hasta que vino la primera visita de 15 minutos en el penal de Sierra Chica. Todo ese periodo, digamos, no lo pudimos ver,
no lo pudimos ayudar, no lo pudimos auxiliar en nada, en la cárcel de La Rioja ni en el traslado, y la poca información que teníamos era, los familiares sabíamos, teníamos información de que estaban torturando a los presos políticos, que había innumerables vejámenes, era información que circulaba por todos lados, La Rioja, pero nunca supimos ni tuvimos contacto con él hasta la primera visita en Sierra Chica. Estoy hablando Sí. varios meses, ¿no? Bueno, específicamente nunca les comentó la celda en la que él se encontraba. Bien. No la identificó, no la Bien. identificó. ¿Usted supo por alguna otra vía en qué celdas estuvo? Nosotros, los familiares, como acabo de decir, la poca información que teníamos era de lo que entre nosotros nos comentábamos, que en la cárcel de La Rioja había un sector de presos políticos varones y otro de mujeres, que estaban, digamos, a ver, ¿cómo fuimos conociendo que los presos políticos estaban siendo torturados? Por ejemplo, mi papá, que eso yo quisiera que quede en testimonio, lograba, junto con otra gente, enviar pequeños mensajes en tiritas de papel de cigarrillo, escritos con una virome que habían conseguido, que los escondían en los puños de la camisa, manga larga, que sacaban para afuera porque se lavaba en la casa de los presos. Entonces, una vez a la semana teníamos que ir a la cárcel a retirar la ropa, y ahí venían mensajitos, ¿no? A enorme riesgo, por supuesto, pero hacían eso. Esa tirita de papel, yo recuerdo perfectamente que el papá escribió graves apremios a los jóvenes. Esa tirita de papel. Esa era una forma, una manera de informar desde adentro de los propios presos a sus familiares que estaban pasando cosas muy graves, ¿no? Esa era la información Sí, que sí. teníamos. Bien. Lo pongo como un ejemplo, después lo puedo ampliar porque ya cuando Bien. quedaron en libertad ya pudimos hablar un poco más. Perfecto. Karin, ¿usted conoce o tiene referencias acerca del alférez Eduardo Britos? Abelardo Britos. Sí, así, ¿Cuál digamos. es el conocimiento que tiene? El conocimiento, yo concretamente, el nombre de Britos me surgió de dos maneras. En primer lugar, por una conversación que tuve con mi tía, también detenida política, Alba Rosa Lanciloto de Pereira, y cuando a ella la dejan en libertad, y después se tuvo que exiliar, yo hablé con ella. Y ella me mencionó que en la cárcel de La Rioja, sector de las presas políticas, aparecía Britos, identificándose. Inclusive me contó una discusión, llamémosle así, que tuvieron, porque eso me quedó muy grabado, que este gendarme fue y les dijo que por fin habían logrado eliminar la estrellita del ERP del logo del diario El Independiente, o sea, el puntito sobre la I de Independiente era una estrellita. Para Britos era un logro haberlo eliminado. Es decir, mi tía me cuenta eso como diciendo que este gendarme hacía también proclamas ideológicas, ¿no? Dentro de la cárcel con los presos políticos. Es un primer dato. Entonces, era como que los familiares empezábamos a entender que había gendarmes que hacían eso. Después, ya cuando el ex preso político, ya fallecido, Mario Pauletti Cacho, hablando con él, ya cuando se tuvo que ir del país, ¿no? En España, él me dijo, Britos era el asistente de tortura del capitán Güenaga.
lo reconocía perfectamente. Cacho Pauletti, todos le decíamos Cacho, ¿no? Pauletti utilizó en esa charla que tuvimos, como él era escritor, utilizó una imagen literaria. Me dijo, Britos era el toallero de Güenaga. Una imagen boxística, digamos, ¿no? Es decir, el que está en el rincón del ring, sale el boxeador a pegar, después vuelve, descansa, el toallero lo arregla un poco para que siga pegando, ¿no? Eso me dijo Cacho Pauletti. Es decir, el nombre Britos para mí, por esas dos fuentes que para mí son inobjetables, ¿no? Dos presos políticos lo mencionaban perfectamente. Como un tipo que hacía proclamas ideológicas adentro del penal, de la cárcel, que para mí fue un campo de concentración, un campo de exterminio, y como asistente de uno de los condenados, ¿no? El capitán Güenaga en la tortura. Karin, usted habló de su tía, de Sí. su tía presa. ¿Alguien más de su familia sufrió persecución y en qué consistió? No, por supuesto. A ver, si me permite el tribunal, amplío un poco la situación, ¿no? Perfecto. Testimonio. Tiene amplitud. Mi papá, Tito Lancilotto, Carlos Alberto Lancilotto, él sufrió en la cárcel de La Rioja, sufrió en el traslado a Sierra Chica, sufrió en Sierra Chica largos años, después en la unidad 9 de La Plata, donde lo fueron llevando. Después, si quieren, les doy algunos detalles de lo de Sierra Chica, ¿no? Y del traslado. Pero en definitiva, después el genocida Videla firmó un decreto, ya cuando la dictadura estaba cayendo, dándole arresto domiciliario en la ciudad de Córdoba, y después le dieron libertad vigilada en la ciudad de Córdoba. No podía salir de los límites de la ciudad de Córdoba y tenía que presentarse en una comisaría que nosotros lo acompañábamos. Bueno, todo eso vivió mi papá, como muchos otros argentinos, por 5 años largos, hasta que se fue la dictadura. Todo en función de una falsa acusación. Ya en democracia, nosotros pudimos conseguir la orden de detención de mi papá, firmada por Pérez Bataglia, el jefe del batallón de La Rioja, donde lo acusaba falsamente de ser integrante de lo que ellos llamaban organizaciones subversivas, que mi papá era del ERP, de los montoneros y de todo, ¿no? Absolutamente falso todo eso. Entonces, en ese contexto, nuestra familia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi mamá, con mi hermana, que tenía 11, 12 años cuando comenzó esto? ¿Qué pasó con nosotros, digamos, los hijos? Éramos 4, ¿no? Mi mamá tuvo que vender la casa y irse a vivir a otro lado porque era imposible vivir en La Rioja con el clima de persecución y de delación y de traiciones por todos lados. Mis hermanos se fueron donde pudieron para vivir. Y bueno, y esto que lo cuento así sintéticamente, que le pasó a mi papá, fundamentalmente, quedó en libertad total con la democracia. Se reintegró al trabajo y al poco tiempo se enfermó y murió de cáncer, porque la cárcel deja huellas en la gente, ¿no? Murió a los 66 años y lo llevaron preso a los 55 y murió a los 66 años. Bueno, en la familia Lancilotto fue una masacre, ¿cierto? Nosotros vivimos eso, lo digo sintéticamente. Mi tío Carlos Mario Lancilotto, un abogado destacado de La Rioja, un abogado civil muy importante, escondido porque lo estaban persiguiendo. Mi tía Alba Rosa, exiliada en España con su marido, con toda su familia. Bueno, cesantía, persecuciones de todo tipo. Hoy estamos hablando de Britos, yo a Britos lo considero también responsable de todo eso, de todo, por todo, ¿no?
Yo lo veo de esa manera. Pero en cuanto a su accionar concreto, de torturador, de ideólogo y cositas así en la cárcel de La Rioja, doy esas pruebas, digamos, lo que me contaron a mí los propios detenidos. No sé si alcanzo a Sí. responderte. Sí, con respecto, estábamos en la persecución a su familia y Sí. usted habló de su tía y ¿alguien más de la familia habrá sufrido persecución? Sí, 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 por supuesto, digamos, de lo que son los hermanos de mi papá, Sí. hablando, ¿Allanamientos hubo en su vivienda o...? en mí, o sea, en la casa de mi papá, el hecho más grave que vivimos fue cuando él estaba preso, en la etapa en que estuvo preso acá en la cárcel de La Rioja, cuando murió su madre, mi abuela. O sea, a mi papá lo llevan preso y a los pocos días, su madre, Brígida Cáceres de Lanciloto, se descompensó, era una anciana. Mi viejo tenía 55 años, lo reitero, cuando lo llevaron preso. Y se murió. En el velatorio aparece un móvil desde la cárcel de La Rioja y lo traen a mi papá y lo ponen paradito al lado del cadáver de su madre. No podía hablar con nadie. Estaba parado ahí. Y esa noche no lo llevaron de vuelta a la cárcel. Lo dejaron en mi casa, en la casa de él, pero con policías en la puerta, con policías en el comedor, donde está, él no podía hablar con nadie, ni nosotros tampoco con él. Una especie de... Eso yo ya lo he declarado que era una especie de tortura, decir, una perversidad enorme, ¿no? De sacar, para quebrar a una persona, digamos. Lo sacas donde está preso y lo lleva a que vea el cadáver de su propia madre y lo tenés ahí firme así. Bueno, eso lo hemos vivido nosotros, y yo estaba en todo eso, lo he visto directamente. Había policías riojanos que estuvieron ahí en mi casa. Mi mamá le había preparado un plato de sopa a mi padre y lo tuvo que tomar con un policía sentado al lado y todos en silencio. El allanamiento mayor que, digamos, la familia Lanciloto sufrió fue a la casa de mi abuela Brígida. Yo quisiera, si el tribunal lo permite, que quede constancia de que sí hubo un juez federal en La Rioja que trató de impedir estas cosas y se llamó Enrique Chumbita, el juez federal verdadero que había en el momento del golpe, porque el doctor Chumbita se negó a firmar las órdenes de detención, las órdenes de allanamiento en blanco que le pedía Pérez Bataglia y Videla lo reemplazó por el que vino después, ¿cierto? Bueno, el caso del allanamiento al domicilio de Brígida Cáceres de Lanciloto, donde ella vivía con mi tía Alba y nadie más, Chumbita no lo quiso, eso me lo contó el mismo ya fallecido, el doctor Chumbita, ¿no? Él me lo contó. Yo le dije a Pérez Bataglia, ahí no va a encontrar nada de nada, vive una anciana, no le voy a firmar ese allanamiento. Bueno, se va y lo desplazaron como juez federal. Bueno, ahí sí hicieron un allanamiento que destrozaron todo, la biblioteca del poeta Ariel Ferraro, que estaba ahí, la rompieron toda o se robaron los libros. Ahí sí hubo un allanamiento muy grande. Y quedó esa casa así destrozada, destrozaron los muebles, todo, ¿no? Y se fueron. Menciono esos dos hechos, digamos, concretos que ocurrieron estando mi papá preso en la cárcel de La Rioja, en esa época. Bien. Karin, por último, sobre el estado, las condiciones que tenía su padre cuando pudo verlo. Bueno, como les dije, nunca lo pudimos ver acá en La Rioja cuando estuvo en el campo de concentración este de la cárcel.
En el traslado tampoco. No nos avisaron del traslado. Fueron horas y días terribles porque, bueno, los familiares pensábamos que los habían fusilado, o sea, directamente que los habían matado a todos. El día donde nos enteramos de que ya no estaban más en la cárcel, yo con un hermano mío, con mi hermano Fernando, ya fallecido, fuimos a hablar que nos habían dado el domicilio con el cocinero de la cárcel. Un señor que estaba aterrorizado, que era el cocinero que hacía la comida en la cárcel de La Rioja. Y ese señor tuvo la gentileza, digamos, muerto de miedo, de decir, no, ya no están, ya se lo llevaron a todos. De esa forma nos enteramos de que hubo un traslado, ¿no? Después, cuando pudimos hablar con mi papá y los familiares que tenían los recursos económicos para ir a Sierra Chica, nos fuimos enterando de que efectivamente los habían sacado de la cárcel en los colectivos estos que tiene el batallón de color verde, para llevar escolares a la escuela, le habían tapado los vidrios con papeles de diario y se los llevaron al aeropuerto. Todos vendados. Y los familiares nunca supimos nada de cómo fue eso, nos enteramos después. Sí nos enteramos que, por supuesto, un empleado del aeropuerto que lo habían puesto contra la pared para que no vieran la pista, uno logró ver que los tiraban adentro del avión, los gendarmes, como bolsas de papas, volando a los presos. Fueron encadenados al suelo del Hércules, del avión Hércules, vendados, encapuchados. Ahí mi papá recibió golpes en el vuelo, amenazas de tirarlo al vacío, vuelos de la muerte, hasta que llegaron a Olavarría y bueno, lo llevaron a Sierra Chica. Cuando entraron a Sierra Chica, todo eso nos enteramos después, pasaron por el callejón que hacían en todas las cárceles de la dictadura, se recibían golpes de todos lados mientras iban entrando, así eso pasó en Sierra Chica, en La Plata, después cuando lo trasladaron para el arresto domiciliario pasó lo mismo, lo golpearon. Bueno, pero a tu pregunta, después de todo eso, acá en el batallón, me llamaron a mí, que era el único que había quedado acompañando a mi madre y a mi hermana, y me dieron un papelito que decía Unidad 2, Sierra Chica. Como que mi papá estaba ahí. Entonces, bueno, empezamos a organizar los viajes y respondo a tu pregunta. El primero que fue a verlo fue mi hermano mayor, Carlos Alberto Lancilotto, se llama él. Sassi Lancilotto, lo conocen todos acá. Después lo fui a ver yo, en Sierra Chica. Ese fue el primer contacto, después de muchos meses. Los presos estaban irreconocibles, físicamente. Tanto fue así que mi hermano, en esos 15 minutos, no lo pudo reconocer a mi papá. Lo reconoció por la voz, pero no por el aspecto. Estaban sin dientes, estaban tremendamente deteriorados. Bueno, cualquiera que busque los registros de Sierra Chica van a encontrar que bajaron del traslado con fracturas, que a un preso político, creo que fue, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, lo tiraron a la pista antes de que termine de frenar el avión. Bueno, un desastre. Digamos, ahí pudimos ver en vivo y en directo el resultado de la etapa cárcel de La Rioja. Irreconocibles. Irreconocibles. Yo lo fui a ver a mi papá varias veces en Sierra Chica. Inclusive se hacían viajes solidarios, digamos, porque había mucha gente que no lo podía hacer económicamente. Entonces era como que íbamos todos y traíamos noticias de todo un poco de lo que estaba pasando. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando lo veo a mi viejo, era como otra persona. Estaba totalmente deteriorado. ¿Mm? Las visitas, entre comillas, en Sierra Chica, yo ya lo dije antes, pero lo voy a sintetizar ahora, era una cosa que
pinta las claras de lo que estaba sucediendo en ese momento. Digamos. Las visitas eran 15 minutos. Si algún familiar incurría en algo que no le gustaba a los militares, te quitaban la visita, aunque hubieras viajado desde Jujuy a ver un preso político, sin visita. Duraban 15 minutos. En la capilla del penal de Sierra Chica, que está en medio del patio, ahí se hacían las visitas. Ponían los bancos, uno contra la pared y el otro contra la otra pared, y en el medio quedaba vacío, y ahí circulaban guardias cárceles con perros, ida y vuelta. Los presos contra la pared y los familiares en la otra pared. Y era en ese espacio gritar, preguntar, llorar, otros se quedaban en silencio, era una cosa tremenda, ¿no? Esas visitas. Todos las hacíamos, todos pasábamos por eso, para darle un poco de aliento al familiar que teníamos adentro. Y era así, ¿no? Era, digamos, a mi hermano, con esto termino. Un día llegó Carlos a visitar a mi papá y estaba recontra cansado, se hacían viajes larguísimos, se sentó en una piedrita que había ahí, le quitaron la visita inmediatamente, ¿cierto? Bueno, ahí vimos el resultado de la cárcel de La Rioja. Entonces, lo que yo pienso es que Britos es responsable de todo esto, inclusive leyendo un poco esta causa, él como que era jefe de interno, ¿cierto?, de la cárcel, de seguridad, obviamente, participó en el traslado, participó en todo, Britos. En todo esto que estoy relatando, está clarísimo. Entonces, para nosotros, para mí, es responsable total y absoluto de lo que le pasó a mi papá. Esto es así. Bien, no tengo más preguntas. Gracias. Bien. Gracias, Karim. ¿Fiscalía va a formular preguntas? Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí. Me presento, soy Florencia Cáceres, representante del Ministerio Público Fiscal en esta audiencia. Una sola pregunta no más porque su testimonio fue muy claro. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvo su padre detenido? Bueno, mi papá estuvo en sus etapas desde junio de 1976 hasta en la cárcel de La Rioja, o en general. En general. No, estuvo hasta, a ver, la libertad, el arresto domiciliario se lo dieron en 1980 aproximadamente, ¿cierto? Y después ahí pasó a la libertad vigilada. O sea, que, digamos, el sufrimiento de mi padre fue aproximadamente de 5 años. A él lo llevaron preso con falsas denuncias cuando tenía 55 años de edad. Él había nacido en 1922. Una edad, 55 años, para soportar los rigores de una cárcel, una persona grande para eso. No obstante eso, como entre los presos políticos de La Rioja había muchos jóvenes realmente jóvenes, hasta menores de edad, mi viejo, y esto lo han testimoniado todos, dentro por lo menos de Sierra Chica en adelante, ¿no? Como los llevaban para todos lados a los riojanos, Rawson, Sierra Chica, La Plata, mi viejo, que había sido docente, profe, y un tipo mayor, funcionaba como una referencia para ellos, era como que los contenía un poco. Él también se quebró muchas veces dentro de la cárcel, por supuesto. Pero a tu pregunta, sí, de 1976 hasta el 81, fue todo este largo calvario, fueron muchos años. Él entró con 55 años a preso, salió con 60 y pico, se reintegró a su trabajo en Córdoba, él no volvió nunca más a La Rioja, no quiso volver más acá, salvo a saludar un poco a familiares y amigos, y le agarró un cáncer y se murió a
los 66 años. O sea, la enfermedad y la muerte de mi padre me parece que es como el resultado final de toda esta injusticia. Esto era claro, porque era una persona de una excelente salud. Él era muy fuerte, de una vida muy sana, muy ordenada, conocida por todos acá. Entonces pasó lo que pasó y se murió. Muchas gracias. Bueno. No tengo más preguntas. Bien, doctora Sánchez. No, señor presidente, no voy a formular Bien. preguntas. Doctor Viafore. No, no vamos a formular preguntas. Bien, gracias. La defensa, doctor Chumbita. No, señor presidente, no tengo preguntas. Bien. Siendo así, entonces, ha culminado su testimonio, licenciado. Bueno, Que tenga buen ¿puedo día. decir algo más? Por supuesto, tiene la palabra. Bien, cortito. Bueno, yo en este momento siento que le agradezco al tribunal que me haya escuchado, ¿no? Que uno en esta cosa siente que no solamente hablo en nombre de mi padre, sino de muchos otros presos políticos que han sufrido, que no están vinculados directamente con esta causa o que no pueden venir, entonces uno siente que un poco habla por todos, ¿no? Como familiar de presos políticos que uno habla por todos. Le agradezco sinceramente al tribunal de esta oportunidad. Y yo le pido al tribunal que le apliquen la máxima condena a Britos, como responsable también, junto con muchos más, de todo esto que le pasó a mi padre y a mucha otra gente en La Rioja y en la Argentina. Yo le pido eso, ¿cierto? La máxima condena, porque han sido cosas muy graves que esperemos que no se repitan nunca más en la Argentina y en ningún lugar del mundo. Muchas gracias. Que tenga buen día, licenciado.